¿Cuál es el manejo que debe aplicarse a las incapacidades que superan los 180 días? ¿Sobre qué porcentaje del salario deben ser canceladas? Bien, a ver, quiero que tengan presente que los periodos de incapacidad que deben ser cubiertos por parte de las diferentes aseguradoras del régimen de seguridad social integral, en este caso el contributivo, cuando ocurra algún accidente o enfermedad, ya sea de origen común o de origen laboral que pueda sufrir un empleado o un trabajador independiente, deben ser cubiertas según los tiempos que se determinen. Es decir, no existe un tope máximo de incapacidades que se le puedan despedir a un trabajador. Las veces que sean necesarias esas incapacidades deberán ser obviamente reconocidas y autorizadas por parte de las aseguradoras, que en este caso serían EPS, fondos de pensiones y ARL. En esa medida, pues, cada uno de los actores va a intervenir dependiendo del número de incapacidades que se puedan estar desarrollando para ese trabajador o del origen que se refleje de esa incapacidad. Me explico. Si el accidente o la enfermedad ocurrida por ocasión de su actividad diaria, es decir, por estar en su casa, saliendo al centro, comprando algún producto y sufre un accidente, o en realidad con el tiempo ha venido desarrollando alguna enfermedad crónica, degenerativa, congénita, o cualquier patología que en sí sufra el trabajador que no tenga que ver con la actividad que desarrolla, es decir, que no fue producto del ejercicio de su trabajo, pues entonces va a ser de origen común y en esa medida va a ser reconocida por la EPS, a partir del tercer día, si es trabajador. Entonces, a partir del tercer día lo va a reconocer la EPS hasta el día 180. Bien, pero hay una particularidad y es que los 2 primeros días los va a reconocer el empleador. El pago de esa incapacidad se hará con base en las 2/3 partes de lo que corresponde a su salario, o lo que en sí sería el 66.67% de lo que devengue. Si el trabajador devenga un salario mínimo mensual vigente, pues ese salario obviamente se le va a pagar en su 100%, o ese pago de incapacidad se hará con base en el 100% de su salario. Pero si en sí lo que devenga es un poco más de un salario mínimo legal mensual vigente, lo que va a percibir es lo que corresponda al 66.60 del ingreso base de cotización liquidado ante el sistema de aportes. Lo que significa que entonces el empleador pagará obviamente esos 2 días, ya sea por voluntad discrecional, con base en el 100% de ese salario, o con base en las 2/3 partes, o en sí el 66.67%. Ahora, con respecto a lo que sucede del día 3 al día 180, hay 2 situaciones que también se manejan y es la siguiente. Sucede que esos trabajadores que van del día 3 al día 90 van a percibir lo que corresponda por el 66.67%, pero a partir del día 91 hasta el día 180, que es donde interviene la EPS para reconocer, el pago de las incapacidades, se hará con base en el 50% de ese salario. Volvemos al mismo ejemplo, si el trabajador devenga un salario mínimo, pues no se le va a pagar sobre el 50%, sino sobre el 100%. Si devenga un poco más del salario mínimo, se hará con base en el 50%, pero ojo, si estimando ese 50%, por ejemplo, devenga 1 millón de pesos, no le van a cancelar obviamente 500,000 pesos, le van a tener que pagar hasta el tope de lo que sería el salario mínimo, porque no es, digamos que susceptible de afectación al trabajador este tipo de situaciones al pago de esas incapacidades, ya que él sufriría un menoscabo mayor al tener un pago de ingresos por debajo del salario mínimo. Y lo ideal es que todo trabajador ostente el pago de un salario mínimo, tanto por lo que corresponde por incapacidad como lo que corresponde por salario cuando no se encuentra en periodo de incapacidad. Entonces, a partir del día 91 hasta el día 180, seguirá entonces pagando el fondo de pensiones, el fondo de pensiones, seguirá pagando, la misma EPS, y a partir del día 180 deberá reconocer esas incapacidades el fondo de pensiones. Ahora, ¿qué ocurre en este evento de los 180 días? ¿Por qué di toda esta vuelta para explicarles esto? No estamos todavía hablando de una
de riesgo laboral, sino de un riesgo común en el que necesitamos aprender cómo identificar en qué momento intervienen las aseguradoras y cómo reconocen obviamente la prestación. Entonces, miren lo que ocurre. Los primeros, del día 3 al día 180 lo va a reconocer la EPS. A partir del día 181 en adelante lo va a reconocer el fondo de pensiones. Pero, ojo que aquí hay una particularidad. Y es que además de que se dividen los porcentajes, es decir, que la EPS no siempre va a pagar la incapacidad con base en el 66.67%, sino que va a pagar hasta cierto punto con el 66.67%, que sería hasta el día 90, y del día 91 hasta el día 180 con el 50% de lo que se devengaría. El fondo de pensiones entraría a partir del día 181 a cancelar entonces lo que correspondería también por incapacidades, pero en este evento también hará con base en el 50%, teniendo en cuenta a su vez las reglas que ya les mencioné sobre el salario, es decir, dependiendo de que el salario no afecte el salario mínimo o el pago de la incapacidad no afecte el salario mínimo, pues esto es lo que va a recibir el trabajador por el pago de esa prestación económica. Sin embargo, pasa con mucha regularidad que las empresas no saben cómo manejar la situación cuando un trabajador se encuentra en periodos por más de 180 días incapacitado. Y es que sucede que la EPS, cuando le corresponde pagar hasta el día 180, pues ella se queda hasta ahí y no cancela más, porque eso es su obligación. Cuando debería entrar a intervenir el fondo de pensiones, pues resulta que el fondo de pensiones se duerme en la actividad o en la obligación que tiene del pago de la prestación económica, y es allí donde el trabajador queda desprotegido durante el periodo de esa incapacidad, en el que no va a tener obviamente ningún tipo de ingreso y en el que se va a ver afectado no solamente él, sino también su núcleo familiar. El empleador, ojo a esto, el empleador, por ser obviamente incapacidades de origen común, tiene solo la obligación hasta el día 180, y es que así lo confirma el decreto 019 del 2012 en sus artículos 120 y 121, que les invito a que los lean para que aprendan un poco de cómo podrán hacer el reclamo de esas incapacidades cuando la EPS no quiera hacer el pago. Eso con respecto a la EPS. Pero con respecto al fondo de pensiones hay una frase muy especial y se encuentra más adelante en el artículo 142, y es que lo importante sería que la EPS intervenga frente al concepto favorable que debería emitir con respecto a al pronóstico que va a haber con esa pérdida de capacidad laboral de ese trabajador o con esa incapacidad, digamos que postergada que tiene el trabajador, para saber qué va a ocurrir con él. Y es que advierte, llevándolos otra vez al artículo 141, advierte que durante el día 120, ojo, día 120 hasta el día 150, los ubico en el tiempo para que recuerden que la EPS es la que interviene en ese momento. En esos días, en ese lapso de 30 días que va del día 120 al día 150, la EPS tiene la obligación de emitir un concepto que deberá ser ya sea favorable de rehabilitación, lo que significa que nos dice que probablemente ese trabajador se va a recuperar de esa lesión y que ya tal vez falta nada más unos 60 días o hasta casi 100 días para que ya pueda salir de esa incapacidad, y pues con esa razón, entonces no solamente está emitiendo un concepto de un pronóstico favorable, sino que además le dice al fondo de pensiones que por favor asuma el pago de esas incapacidades que hay que hacer y pues obviamente maneje en su intervención lo que tenga que ver con las prestaciones económicas y la atención médica de ese trabajador. Hasta ahí vamos bien. Esa es la obligación primaria que tendría la EPS luego de que está en ese periodo de pago de incapacidades. Pero si ha pasado que durante ese día 120 y 150 y llegó el día 180 y ese trabajador no ha sido emitido por un concepto favorable, ojo que pueden ser conceptos favorables de rehabilitación donde a mí me están diciendo que mi pronóstico me va a permitir mejorarme más adelante, o un concepto no favorable de recuperación. ¿Qué significa esto? Que cuando se emite este tipo de conceptos por parte de la EPS, ya no es necesario incluso que se sigan pagando incapacidades por parte del fondo de pensiones, sino que más bien se debe pasar al trabajador a una calificación de la pérdida de capacidad laboral para identificar cuál sería ese porcentaje en el que ya él no va a poder seguir trabajando para la empresa. Es decir, de su 100% de capacidad, hay un 5%, un 10%, un 50% que ya él no va a poder seguir laborando, y pues eso va a tener que entrar obviamente a estudiarse si hay lugar o no a pensión o a indemnización, o si hay lugar a indemnización o si hay lugar a pensión. Es decir, con ese concepto de la calificación de la pérdida de capacidad laboral,
podremos saber si no tiene derecho ni a pensión ni a indemnización, no tiene derecho a pensión, pero sí a indemnización, o tiene derecho a pensión, pero obviamente no tiene derecho a indemnización, porque obviamente se excluyen entre sí las calificaciones. Entonces, volviendo al punto, estamos en ese día 120, 150, y resulta que la EPS dijo, hay un concepto favorable de rehabilitación, por lo tanto, señores fondos de pensiones, a partir del día 180, pues si este trabajador sigue en este periodo de incapacidad, pues va a tener que asumir esas incapacidades futuras. Pues no se lo dice de pleno derecho al fondo de pensiones, pero sí emite ese concepto y pues se van a seguir emitiendo incapacidades. Así que llegó el día 185, día 190, el día 200, y resulta que este trabajador no está recibiendo ningún pago de sus incapacidades. Y el empleador está diciendo, lo siento señor trabajador, pero yo no le puedo seguir pagando incapacidades, porque sucede que pues mi obligación va hasta el día 180, como lo era para la EPS, y pues a mí quién me hace el reembolso de esos pagos si en realidad el fondo de pensiones no los asume. En esa parte el empleador tiene razón y es, digamos que un poco triste esa realidad que puede sufrir el trabajador cuando ve incierta su situación frente al reconocimiento de las prestaciones económicas. Justo en ese momento, cuando el empleador ya deja de cancelar, cuando la EPS no puede asumir la obligación, cuando ha existido un concepto, ojo, porque si el concepto ni siquiera ha existido, pues ahí incluso la EPS más adelante va a tener que responder por ciertas incapacidades. Y cuando el fondo tampoco está haciendo el pago de la prestación económica, lo que debe hacer el trabajador, ojo, lo que debe hacer el trabajador es acudir en tutela para que el juez constitucional que conozca de su caso, pues conceda el amparo tutelar ordenando que se le haga el pago de las incapacidades por parte de la misma fondo de pensiones, y si así lo ha solicitado, si es el caso de que no existe concepto favorable de rehabilitación, que pues se someta a una calificación de la pérdida de capacidad laboral para así saber cuál ha sido el grado de porcentaje en el que hay que reconocerle si existe o no derecho a indemnización o a pensión o a ninguno de los dos. Así que esto con respecto al origen común, es decir, cuando sufrimos un accidente fuera de la actividad laboral y que ha sido en el hogar o en la calle o cualquier otra situación que no tenga que ver con nuestro trabajo o por alguna enfermedad. Ya con lo que respecta en sí al accidente laboral y cualquier otro tipo de origen laboral con respecto a una enfermedad, es la ARL quien asume desde el día siguiente de la ocurrencia del hecho, es decir, yo me accidenté hoy, a partir del día siguiente comienza a reconocer la ARL los pagos o las prestaciones económicas con respecto a esa incapacidad. Y fíjense, es una situación que es bastante dilatoria, que el trabajador muchas veces, en vez de mejorar con el tiempo, lo que está ocurriendo es que se deteriora, porque no solamente se afecta a su estado físico, como lo haya sido por la ocurrencia del hecho, sino además su estado psicológico y emocional, porque es una persona que siente que no va a prosperar en su rehabilitación, que no se siente útil, que además necesita el pago y que pues puede consternar toda esta situación en situaciones patológicas por estrés postraumático, por ansiedad, por depresión o cualquier tipo de enfermedad psicosocial que obviamente esté afectando al trabajador. Así que finalmente, sobre el porcentaje de la misma pregunta, sobre el porcentaje que deben ser canceladas, pues les expliqué al inicio que a partir del día 90 y de ahí en adelante, todas las incapacidades se pagarán con base en el 50% de lo que devenga el trabajador, pero si devenga un salario mínimo, se cancelará obviamente sobre la base del salario mínimo y no sobre el 50% de lo que esto correspondería, porque ningún trabajador puede percibir en el sistema un pago inferior a lo que sería un salario mínimo legal mensual vigente.